WhatsApp 3764 1457 98. Bueno, realmente va a ser muy importante poder hablar con el prestigioso periodista Ignacio Nacho Martirené. Bueno, lo conocí hace ya algunos años, realmente muy conocido en Uruguay. Entiendo que ahora está en Chile. Y la verdad que cuando uno dice Chile, uno está hablando de algo realmente grave. ¿Sí? La situación chilena parece ser cada vez más grave en un contexto muy complicado de la región, con lo que ha pasado en Bolivia, con lo que ya había pasado durante el año ¿sí? en otros países, pero lo de Chile me parece especialmente complicado. Pero quiero escucharlo a él, que seguramente sigue día a día la realidad en un país en el cual vive. O sea, hay que vivir en Chile, digamos, en este momento. Ignacio, la verdad que un gusto saludarte desde Red Ciudadana, Posadas Misiones, Argentina. ¿Cómo estás? Buen día. Gustavo, querido, muy buenos días. Buen día para todos por allá. Bueno, el placer es todo mío. Muchas gracias por la comunicación. Se te escucha perfectamente bien. Me alegro. Bueno, ¿qué tan...? Uno sigue el día a día en Chile, sí, con noticias realmente preocupantes, con un endurecimiento, al parecer, tanto de las protestas como de lo que uno podría imaginar la respuesta del gobierno del presidente Piñera. ¿Cómo estás viendo la situación en el inicio de la semana? Bueno, Gustavo, la verdad que la situación sigue siendo muy compleja acá en Chile, no solo en la capital, en Santiago, en la región central del país, sino también en varias regiones importantes. Ya van más de 40 días desde que inició el estallido social, el pasado 18 de octubre, con más de 23 muertos, cientos de heridos, decenas de personas detenidas, y una situación de denuncia constante de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas. La semana pasada se presentó el informe de Human Rights Watch, presente esa organización aquí en Chile para justamente investigar, analizar, recibir denuncias, aconsejar sobre esta situación, invitado por el gobierno de Sebastián Piñera. Y la semana previa, Amnistía Internacional también había brindado un informe terrible, lapidario, sobre la situación en cuanto a las violaciones a los derechos humanos por parte principalmente de Carabineros, que es la policía chilena, y también la Policía de Investigaciones. Y bueno, durante la primera semana de protestas, con el estado de emergencia que fue declarado por el gobierno, con la presencia de los militares también en las calles, que eso duró solamente una semana, 10 días, eso también generó varias denuncias de abusos, de excesos de la fuerza. Y la respuesta del gobierno en realidad sigue siendo una retórica bastante confrontativa, si bien se trata de destacar que se escucha el reclamo ciudadano, el reclamo social. Sí. En el discurso el gobierno de Piñera ha constantemente criminalizado la protesta en general, defendiendo el accionar de Carabineros y no condenando directamente, ni refiriéndose directamente, o por lo menos con esas palabras, a violaciones a derechos humanos. Se habla... le tomó un mes, de hecho, al presidente Piñera hablar de excesos en el uso de la fuerza represiva y de que cualquier denuncia se está investigando en la Fiscalía y después se trasladará toda la investigación a la justicia. Pero lo cierto es que estamos hablando de una situación muy delicada, trágica, en la que ya más de 250 personas han perdido su visión en forma parcial, o algunos... hay dos casos muy emblemáticos de dos personas que quedaron sin visión, perdieron los dos ojos por balines, por los perdigones que lanzan los Carabineros, exacto. Y ha habido situaciones de mucha tensión, hay varios Carabineros investigados, pero el gobierno constantemente lo que hace es como, más que nada, destacar la labor de los Carabineros, defenderla y detallar el número de Carabineros heridos, más que referirse a la población civil que ha resultado afectada. Eso ha sido muy criticado y ha elevado incluso el tono de las protestas y las tensiones que se mantienen acá por un reclamo social que es de décadas, ¿no? Que no tiene que ver solo con este gobierno, sino que tiene que ver con un modelo social y económico muy desigual que se ha perpetuado en este país en los últimos 30 años. Ignacio, lo hemos escuchado al presidente chileno hablando de un Estado algo así como sedicioso. Por eso quiero preguntarte a vos, que sos periodista, que estás ahí, que vivís y trabajás ahí, ¿cuál es la naturaleza de la violencia hoy en Chile? Pregunto, una pueblada, o sea, gente que sale, digamos, desesperada a las calles, o hay una violencia un poco más selectiva de algunos sectores que, a pesar de las reformas prometidas y que se va a reformar la Constitución y todo lo demás, de todas maneras sistemáticamente salen a las calles? Esa es mi pregunta. Quiero saber si están organizados, si hay líderes de estos actos violentos. Claro. Es una buena pregunta. En realidad no hay grupos organizados con líderes visibles
ni con organizaciones con las que el gobierno pueda directamente negociar, por ejemplo, Uh-huh. para poner fin al estallido social. La semana pasada hubo una reunión de lo que se llama la Mesa Social, que son grupos, entre ellos la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, y otras organizaciones sociales, que han convocado algunas protestas, pero pacíficas. Hay que destacar, Gustavo, que la mayoría de las protestas son pacíficas y que se dan todos los días, y el centro, el epicentro generalmente es Plaza Italia, que es en la zona céntrica de Santiago, un lugar emblemático. Pero claro, hay generalmente casi todos los días también protestas violentas, incidentes y gente que se aprovecha de la situación cometiendo saqueos, incendios, actos vandálicos. Personas y grupos que, claro, solamente quieren provocar caos y se aprovechan del reclamo social para robar, para destruir. Yo creo que es una situación, es una conjunción de varios hechos. O sea, hay un hartazgo social claro en cuanto a las inequidades en Chile desde hace tantos años, como decía yo, con dificultades para el acceso a los derechos básicos, a la salud, a la educación de calidad, con una política muy liberal en los últimos años de la restauración democrática en el 90, pese a que en su mayoría siempre ha gobernado la izquierda en Uruguay, en Chile, perdón. Y este es el segundo gobierno digamos, de centro derecha, con el mismo presidente, pero son reclamos que van más allá de los gobiernos ni de los partidos políticos, tiene que ver con un modelo social y económico. El gobierno, ayer de hecho hablaba el ministro de Defensa, Alberto Espina, y destacaba que el gobierno tiene la certeza de que acá hay grupos organizados de narcotraficantes, de criminales que están coordinando los destrozos, los saqueos para desestabilizar la democracia de Chile. Lo que pasa es que de eso no hay ninguna prueba. No hay ningún responsable que haya sido llevado a la justicia o ningún dato fehaciente que sea presentado por el gobierno para avalar estas acusaciones que en realidad no son más bien presunciones de lo que está ocurriendo. Claro. Y claramente sí hay un estallido social importante que se mezcla, ¿no? Y muchas veces se confunde. Y yo creo que en el gobierno, en el discurso del gobierno también se quita el foco de atención de lo que es el fondo de la situación, que es un reclamo social, hartazgo de la gente y reivindicaciones legítimas que lamentablemente se han visto empañadas, teñidas por esta violencia desmedida, que además con la respuesta represiva tan dura genera una mayor tensión. Porque seguro, es apagarse el fuego con nafta. Claro, las imágenes que se ven, o sea, de gente destrozando, de algunos grupos que cometen actos vandálicos, destrozos, saqueos, en ese tipo de situaciones, y es algo que critica mucho la oposición política acá, no suele verse carabineros o policías reprimiéndolos. La represión policial se ve más que nada en manifestaciones que comienzan de manera pacífica y que, muchas veces terminan con desmanes y con enfrentamientos directamente con los carabineros, con personas que les arrojan piedras u otros objetos contundentes y salen con los carros lanzagua, bomba lacrimógena. Pero ha habido mucha denuncia de casos que en protestas pacíficas, y uno lo ve en las imágenes también, acá en el canal donde yo trabajo, en Chile, hemos transmitido todo tipo de imágenes, de las protestas pacíficas hasta los incidentes, y se muestra toda la información. Y se ve claramente, cómo se da el accionar y los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes, y lamentablemente hay excesos claros y abusos claros de las fuerzas policiales, y también obviamente una situación de violencia desmedida que lo que hace es acrecentarse con esta situación de tensión que se mantiene. Chile está viviendo aparte una afectación económica muy grande con todo esto. Hace un ratito nada más se publicaban las cifras oficiales, cayó un 3,4% de la economía chilena en octubre. Epa. Una cifra histórica en los últimos 10 años. No, muy fuerte. Sí. Entonces, la popularidad de Piñera cayó al 10%. Ahora, Ignacio, ¿cuál es ¿qué rol está jugando la oposición política en Chile? Yo lo que he leído es que en realidad hay un poco de preocupación en todo el espectro político, independientemente porque, temen que de pronto esto se los pueda llevar puestos a todos, digamos, ¿no? Sí, hubo un acuerdo importante que tú lo mencionabas, que es el de avanzar hacia una nueva constitución. Recordemos que la constitución vigente en Chile es de la década del 80, de la dictadura de Pinochet. Nunca ha sido, nunca ha sido cambiada, se le ha aplicado alguna reforma. La última que intentó ir hacia una nueva constitución fue la expresidenta Michelle Bachelet en su último gobierno, y fue esa iniciativa trancada en el Parlamento. El gobierno de Piñera no tiene mayoría parlamentaria, la mayoría lo tienen los partidos de oposición de centro izquierda. Sin embargo, hay mucho enfrentamiento y mucha polarización en el Parlamento sobre esta crisis entre el oficialismo y la oposición. El acuerdo importante al que se arribó fue de todos los partidos políticos, salvo algunos pocos que se restaron de las negociaciones, como el Partido Comunista.
pero se acordó convocar a un plebiscito para el próximo mes de abril para que la gente decida, primero, si quiere una nueva constitución y segundo, el mecanismo. Y se presentan dos opciones, una asamblea constituyente o congreso o convención constituyente, que es solamente con grupos civiles para redactar una nueva constitución, o una asamblea mixta, un congreso mixto que es con parlamentarios y ciudadanos. Ahora ya de nuevo hay polémica hasta el día de hoy porque los grupos más de derecha, digamos, la UDI, que es el partido más allá de la derecha del oficialismo, no quiere que participen de la Asamblea Constituyente grupos originarios o indígenas, porque dice que si no se va a terminar conformando una Asamblea Constituyente por colectivos y no por representantes electos por la ciudadanía. Un argumento que ha sido rechazado por la oposición en su mayoría, y bueno, se está negociando, se está viendo ahora las opciones, pero respondiendo a tu pregunta directamente, la clase política en esta situación, yo creo, esto es una opinión, que no ha estado a la altura de las circunstancias, ni el oficialismo ni la oposición, con muchos oportunismos políticos, con muchas acusaciones cruzadas, y sin la búsqueda real de acuerdos para salir de una crisis y de un estallido social que es muy fuerte, histórico para este país, y que ha generado una ola de violencia realmente preocupante. Y además los anuncios del gobierno sobre cambios con esa denominada agenda social por el propio presidente Piñera no ha conformado a la ciudadanía porque son medidas muy superficiales y además no con urgencia, digamos. Se está avanzando lentamente las negociaciones para aplicar, ya se han votado algunas leyes para una suba en las pensiones, por ejemplo, pero que también es exigua, según lo consideran los propios colectivos, y otros avances, por ejemplo, se sigue discutiendo el tema de reducir lo que se llama la dieta parlamentaria, que es el sueldo que ganan los parlamentarios, que es una discusión que tiene años y que ahora como que se ha reactivado, pero los parlamentarios chilenos ganan los sueldos más altos del mundo, ni siquiera de la región. Estamos hablando de cerca de $10.000 más o menos. Cuando hay gente que cobra unos sueldos mínimos que de verdad no alcanzan para nada, ¿no? Ignacio, la última pregunta que te quiero hacer es simplemente, bueno, la vida cotidiana. Vos, además de periodista, sos básicamente padre de familia, esposo. Digo, ¿se puede salir con confianza a la noche, no sé, ir al cine, ir a cenar? Digo, ¿hay cierta seguridad como para tener una vida cotidiana más o menos normal en Chile? O sea, en la mayoría de los días sí. Hay una clara alteración de la vida cotidiana de la gente. Para empezar, o sea, la gente ya no puede hacer planes. Es muy difícil planificar algo para el próximo mes, o un gasto, una inversión, o lo que sea, un plan de cualquier característica, un viaje, salir de vacaciones, o no sé, hasta un evento, porque no se sabe realmente, hay mucha incertidumbre, y eso genera que la gente esté tensa y esté preocupada. Recién se está comenzando a se sigue reactivando el metro, que fue el inicio de toda esta protesta, el tema del aumento del precio del metro, acá del subte, acá en Chile, en Santiago, y bueno, destrozaron decenas de estaciones de metro y ahora recién se comienzan a reactivar varias estaciones que habían quedado destrozadas. Fíjate la alteración que hubo en un mes para la gente que viaja en metro todos los días, gente que viaja de distancias muy largas para llegar a su trabajo. Y eso ha generado también una alteración de la vida cotidiana, y también se ha alterado mucho el comercio y las pymes, los supermercados, las farmacias, todo cierra más temprano. Vos pasás en la ciudad, ves bancos, locales comerciales, farmacias, todos tapados en sus ventanales con metales, con maderas para evitar que haya destrozos. Y bueno, y después el tema, o sea, sobre todo el tema del saqueos, sobre todo el tema del transporte, el tema de los horarios laborales, como que en los últimos días se ha comenzado a reorganizar, pero digo, las primeras semanas estuvo muy alterado el tema del horario de trabajo de la mayoría de la gente. Y bueno, y hay zonas como todo, o sea, en el centro de Santiago, en la Alameda, que es la avenida principal, Bernardo Higgins, todos los días hay protestas, movilizaciones, y lamentablemente todos los días terminan en incidentes. Plaza Italia, como te digo, que es el centro de todos los festejos de los chilenos, cada vez que se gana, que hay una victoria deportiva importante o política, se festeja en Plaza Italia. Eso ahora es la zona cero, se le llama así, o Plaza Dignidad se le ha cambiado, porque es la zona cero de todas las protestas diarias. Y bueno, en la zona céntrica, y hay que tener más cuidado, y sí, en la noche más todavía, en Providencia, que es una zona en realidad, es una comuna de clase media, con mucho comercio, con muchas oficinas, con muchos estudiantes, también lamentablemente hay mucha protesta, y bueno, después, de hecho, hasta en zonas más altas, en sectores más acomodados, como Las Condes, donde vive el presidente Sebastián Piñera. De hecho, ayer hubo una protesta que fue hasta la casa de Piñera. Ayer fue el cumpleaños del presidente Piñera, y hubo una manifestación que llegó hasta muy cerca de la casa, que después fue dispersada por carabineros.
pero hasta las protestas han ido hacia sectores más altos, que era algo inédito también en Santiago, en la capital, que hubiera manifestaciones en esas zonas. Y bueno, es una situación realmente compleja, delicada. Yo no te digo que todos los días haya que tener miedo de andar en la calle, pero hay que tener cuidado y bueno, considerando sobre todo la zona y el horario por el que uno transita. Es una situación compleja y la verdad no se ve una salida en un corto plazo. Ese es el tema. Bien. O sea, esto va para largo. Esto va para largo. Eso es la sensación que a uno le queda, y la respuesta del gobierno no ha sido acorde a la urgencia del reclamo. Y eso tiene que cambiar, porque si no va a ser cada vez más complejo el escenario, claramente. Ignacio, excelente informe, te mando un fuerte abrazo, te agradezco tu tiempo, tu trabajo. Un placer. Un saludo a Fernanda y que todo mejore pronto. Gracias. Chau, chau. Gracias por llamarme. Un abrazo y a las órdenes. Que pasen bien. Saludos para Argentina. Gracias. Chau, chau. Bueno, Ignacio Nacho Martirené, un gran periodista uruguayo que hizo carrera en la televisión uruguaya, realmente una persona del primer nivel, digamos, de los presentadores y periodistas de la televisión uruguaya, con una historia muy, muy particular y muy linda. Yo lo conocí